Nos encontramos en la sede de la Universidad Notarial Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Aquí estamos en compañía del profesor Walter Smith, profesor de la diplomatura en documentación electrónica, firma digital, etcétera, que dicta nuestra Casa de Altos Estudios. Te doy la bienvenida, Walter, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Walter es un destacado profesor de esta casa y lo he convocado en esta oportunidad para conversar puntualmente sobre ciertos puntos fundamentales de mi plataforma o plan de acción para mi candidatura a la futura presidencia de la Unión Internacional del Notariado. Allí entonces, cuando preparé mi plan de acción, justamente lo fundamenté en determinados puntos que me parecieron esenciales, como es la utilización de las nuevas tecnologías, y en este caso el análisis que me interesa hacer contigo, porque sos un experto en estos temas, es de qué manera se puede implementar en forma económica y sencilla la utilización intrainstitución, o sea, dentro de la Unión Internacional del Notariado, como institución que ya conocemos, que está integrada por 88 notariados de diferentes continentes, lo importante es trabajar sobre la comunicación que podemos tener entre esos notariados utilizando las nuevas tecnologías. Y la verdad que te agradezco profundamente que estés aquí. Y te elegí particularmente porque sos conocido en la Unión Internacional, has trabajado en la Comisión de Asuntos Americanos de esta Unión y además en los grupos de trabajo ya a nivel intercontinental, primero en temas de regularización dominial, donde has dejado una impronta y unos trabajos fantásticos, y luego estuviste justamente en nuevas tecnologías, creo que la comisión o el grupo de trabajo se llamó... De actualización tecnológica. De actualización tecnológica, por lo cual nadie mejor que vos para que yo pueda generar una realidad y un convencimiento a los presidentes de los notariados que tendrán que ejercer el voto en Yakarta, en Indonesia, en noviembre de este año, para que puedan comprender este plan de acción que he implementado. Y la comprensión de un plan de acción de esta naturaleza, utilizando nuevas tecnologías, ciertamente tienen que venir de mano de los expertos que definitivamente nos aconsejen en esto. Así que, bueno, justamente he pensado en tu persona para conversar estos aspectos. Uno de ellos, yo cuando armé el plan de gobierno, lo que dije fue, o sostuve, fue las nuevas tecnologías en la Unión para la comunicación, la difusión, la capacitación. Por eso en esta charla, que después la dividiremos en varias partes para su mejor difusión, el primer punto es la comunicación. Es posible que a través de las nuevas tecnologías nosotros podamos comunicarnos más fácilmente entre las instituciones, esto es, la unión hacia los notariados que la integran, hacia sus autoridades, y en muchas oportunidades entiendo y estoy convencida que esto va a hacer los costos mucho más accesibles y por supuesto va a facilitar porque no vamos a tener tantos tiempos de traslado en estas resoluciones o comunicaciones personales que son tan importantes en una vía institucional. Así que escucho tu opinión. Bueno, antes que nada, mil gracias por estar. La verdad que siempre es estar en mi casa, porque la universidad también es mi casa, es siempre un agrado. Y te agradezco además sinceramente por la invitación. Lo cierto es que respecto desde el punto de vista tecnológico, claro que se puede realmente comunicarse. Hoy la verdad es que tecnológicamente y el mundo nos exige cada vez más rapidez. Exacto. La tecnología tiene la posibilidad de acercarnos cuanto más lejos estamos. Y eso hace que la dinámica de muchas de las decisiones, principalmente en organismos que son internacionales, pero que requieren de un dinamismo en la toma de decisiones mucho más ágil de lo que antes se necesitaba,
el uso de estas nuevas tecnologías va a ser casi fundamental. Si no, fijémonos que inclusive en muchos ordenamientos jurídicos ya hasta se habla del uso de tecnologías a nivel de sociedades comerciales, sí, y en el uso para hacer asambleas a distancia, con lo cual yo no solo no veo impedimentos, sino que además propicio también la posibilidad, porque va a ser de una forma de toma de decisiones mucho más ágil y acorde a las necesidades y a los que el tiempo nos está requiriendo hoy para tomar decisiones en forma casi imperiosas. ¿Hay algún mecanismo de comunicación tecnológica? Por ejemplo, lo que hacemos comúnmente es la famosa camarita en nuestras computadoras. ¿Esto es posible de utilizar? ¿Hay algún método un poco más sofisticado? Es posible utilizar, hay aplicaciones en las cuales también uno puede ir incorporándose a salas de chat o a salas de videos con las que se utilizan en forma habitual para este tipo de reuniones. Fantástico. ¿Y esto estaría difundido en los diferentes países? O sea, ¿es de fácil acceso? Sí. Porque cuando uno habla de aplicación siempre piensa en una expansión internacional bastante simple. Es de fácil acceso. Hay aplicaciones que son gratuitas, que inclusive uno se baja y que se generan salas de chat en las cuales uno puede estar y en las que a su vez, además de tener la posibilidad de hablar, en algunas aplicaciones tienen la posibilidad a su vez de escribir, bueno. Con lo cual hay una interacción en forma permanente, eso es factible y es usable. Y la imagen ida y vuelta, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona, porque hemos hecho alguna comunicación con presidentes de consejos y de notariados, lo hemos hecho con Canadá, con Quebec, y teníamos la posibilidad de vernos, porque esto es también, nada supera poder estar mirándonos a los ojos, ¿no? Entonces, lo que vimos con mucho agrado que, así como nosotros lo veíamos al presidente de Quebec, él nos veía a nosotros perfectamente. También es posible, y de hecho uno siempre está acostumbrado a la gestualidad y al ver y al mirarlo a los ojos, es también posible hacerlo a partir de la tecnología que hoy existe, que está al alcance de la mano, y que además hoy con los nuevos avances tecnológicos implican que cada vez hay mayor velocidad. Eso normalmente antes uno de los inconvenientes que teníamos era no solo de quien emitía, sino que además del que recibía la imagen, pero hoy la verdad es que con el avance de las tecnologías del 4G, de eventualmente ya en ciertos países el 5G con la implementación de eso, va a ser directamente muchísimo más sencillo y prácticamente vamos a estar como si estuviéramos hablando en este momento nosotros también. Qué fantástico, Walter, nos has dado una noticia espléndida, así que seguimos trabajando en estos temas de nuestro proyecto de gobierno.